este video seguiré abordando el tema de la unidad 1, principios y fundamentos de la química, con los temas estructura atómica, propiedades atómicas, enlaces químicos, estructura de Lewis y número de oxidación. Hace apenas 200 años los científicos tenían una noción distinta sobre la materia de la que se tiene actualmente. Se consideraba que la materia era continua. Hoy en día se logra identificar que la materia está formada por esferas empaquetadas que le llamamos átomo. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento que puede existir, es indivisible y que puede participar en reacciones químicas. En 1803 el científico inglés John Dalton propuso lo que actualmente se conoce como la teoría atómica y que con ciertos ajustes ha servido como fundamento para el conocimiento moderno de la naturaleza de la materia. Plantea 4 conclusiones importantes y la primera es que la materia está formada por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. También plantea que los átomos del mismo elemento son idénticos y tienen las mismas propiedades. Actualmente se conoce que no hay átomos idénticos del mismo elemento. Además plantea que los compuestos químicos están constituidos por átomos de diferentes elementos combinados en relaciones de números enteros. Es decir, no hay medio átomo en una molécula, que es la unión de varios átomos, porque el átomo es una partícula indivisible. Y por último plantea que las reacciones químicas no son más que el arreglo de los átomos en diferentes combinaciones. Cuando se analiza un átomo puede verse una esfera lisa. Sin embargo, si se pudiera escudriñar más allá de esa esfera lisa, se puede encontrar que este átomo es mucho más complejo de lo que parece. Para eso entonces ha sido necesario estudiar diferentes aportes que han dado los científicos y uno de ellos es la naturaleza eléctrica que tiene la materia. Es decir, que ciertas sustancias tienen la capacidad de adquirir cargas electrostáticas y estas cargas electrostáticas pueden ser positivas o negativas, y al ser una propiedad intrínseca de la materia, las cargas electrostáticas son las responsables de las interacciones electrostáticas que se conocen como fuerzas electrostáticas. Hay dos tipos de cargas, positivas y negativas, y hay fuerzas de atracción que es cuando dos cargas opuestas se ponen en contacto, a diferencia de las fuerzas electrostáticas de repulsión, que es cuando se ponen en contacto dos cargas del mismo tipo. En el caso de la estructura del átomo, va a dividirse en dos zonas. La zona nuclear, que es donde se encuentran los nucleones, y los nucleones a su vez se van a dividir o se va a encontrar en el nucleón el protón, que es una partícula con carga positiva y tiene un valor asignado de +1, y el neutrón, que es una partícula con carga nula y un valor asignado de 0 al tener una carga nula. El nucleón va a ocupar el 99% del peso del átomo. El protón y el neutrón son las partículas subatómicas más grandes, a diferencia del electrón, que se encuentra orbitando o moviéndose alrededor del núcleo o del nucleón, de los nucleones. El electrón es una partícula negativa y tiene un valor asignado de -1. A la hora de estudiar las partículas subatómicas, el número atómico es la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo de cualquier átomo y se simboliza con la letra Z. Por su parte, el número de masa es el número de nucleones en un átomo, recordando que el nucleón está conformado por protones y neutrones, y el número de masa se simboliza con la letra A. Por su parte, el peso atómico es el promedio de las masas atómicas o el número de masa de todos los isótopos naturales de un elemento. Un isótopo, entonces, es un átomo de un mismo elemento químico que tiene igual número atómico, es decir, la misma cantidad de protones,
pero con diferente número de masa. Lo que quiere decir que hay más neutrones que protones. Por ejemplo, está el isótopo 16 del oxígeno, que va a tener 8 protones y 16 nucleones. En los nucleones va a estar compuesto por 8 protones y 8 neutrones. En el caso del oxígeno 18, tiene 8 protones, pero 18 neutrones. De esos 18 nucleones, 10 corresponden a neutrones y 8 a protones. A la hora de representar estos valores, el número másico representado con la letra A se ubica en la esquina superior izquierda del símbolo del elemento, y el número atómico se ubica en la esquina inferior izquierda también del símbolo del elemento. Para determinar el número de neutrones que hay en un átomo, se le resta al número másico o al número de masa representado con la letra A el valor del número atómico, que es la cantidad de protones. Por ejemplo, se tiene un átomo de nitrógeno con un número másico o número de masa 14 y un número atómico de 7. Para eso se va a determinar la cantidad de partículas subatómicas que tiene este átomo. Los protones es igual a 7, pues el valor de Z, que es el número atómico, es de 7. En el caso que el átomo sea neutro, es decir, no tenga ni cargas positivas o negativas, el número de electrones siempre es igual al número de protones. Para determinar el número de neutrones, se resta entonces al valor de A el valor de Z, que sería 14, que vale A, menos 7, que vale Z, y se cuenta con 7 neutrones para el átomo del nitrógeno 14. Es decir, las partículas subatómicas, una vez que se han identificado, son 7 protones, 7 electrones y 7 neutrones para este isótopo. Ahora hay que considerar que existen especies químicas monoatómicas o poliatómicas. Al hablar de poliatómicas, son distintos átomos del mismo elemento unido que van a poseer una carga eléctrica positiva o negativa. Esta carga se va a representar con un valor numérico en la esquina superior derecha, que puede ser positivo o negativo. Cuando la carga es positiva, a ese ion se le conoce como catión. Es decir, hay más protones que electrones. Y cuando la carga sea negativa, al átomo se le va a conocer como anión. Es decir, hay más electrones que protones en ese átomo. Con respecto a las propiedades atómicas, hay que considerarlas sobre todo al momento de la formación de enlaces químicos. El radio atómico va a ser la distancia desde el núcleo del átomo hasta el electrón más extremo. Quiere decir que este radio va a permitir el cálculo de la densidad, identificar temperaturas de fusión, de ebullición y también el tamaño relativo del átomo. El radio iónico es el radio de un anión o un catión, es decir, átomos con cargas positivas o negativas. Tiene que considerarse al igual que el radio atómico, que es la distancia que va a haber desde el núcleo del átomo hasta el electrón más extremo cuando el átomo está cargado eléctricamente, es decir, o es positivo o es negativo, y este adquiere la estructura electrónica del gas noble más cercano. El carácter metálico refiere a la facilidad que va a tener un átomo de oxidarse, es decir, la capacidad que tiene de perder electrones y aumentar su número de oxidación. También se le conoce como electropositividad. El carácter metálico va a disminuir de izquierda a derecha y va a aumentar de arriba hacia abajo en la ubicación de los elementos en la tabla periódica. En cuanto a la energía de ionización, es la cantidad de energía mínima que se requiere para quitar un electrón
del nivel más extremo de un átomo que se encuentra en estado gaseoso y por lo tanto transformarlo en catión, es decir, aumentar la cantidad de protones, y también se le conoce como potencial de ionización. En cuanto a la electronegatividad, es la fuerza de un átomo para atraer electrones de enlace hacia su núcleo al unirse químicamente con otro átomo. La electronegatividad va a aumentar de izquierda a derecha y va a disminuir de arriba hacia abajo en la tabla periódica. Esta propiedad es muy importante a la hora de analizar los distintos enlaces. En el caso de la afinidad electrónica va a ser la energía emitida o absorbida cuando un átomo en estado gaseoso va a ganar un electrón. Por lo tanto, está relacionada directamente con la capacidad del átomo para formar enlaces. Cuando se habla de enlaces químicos es importante referir la regla del octeto planteada por Lewis, que refiere a la tendencia de los átomos a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones, de tal forma que adquiera una configuración muy estable. Esta tendencia puede ser perdiendo, ganando o compartiendo electrones según sea la naturaleza del elemento y el tipo de enlace que se va a formar. Cuando se forman los enlaces hay que considerar un tipo de electrones que se le conocen como electrones de valencia. Estos se van a encontrar en la última capa. Y aquí es importante mencionar que los electrones se van a dividir en distintos niveles en el átomo. A estos niveles también se les conoce como orbitales. Y en cada nivel hay cierta cantidad de electrones. Por ejemplo, en el átomo del silicio, en el primer nivel, que es el que está más cercano al núcleo, hay 2 electrones. En el segundo nivel, que es el intermedio, hay 8 electrones. Y en el último nivel, hay 4 electrones. Estos 4 electrones son los electrones de valencia del silicio. Y estos son los responsables de la interacción o el contacto que van a tener los átomos de distintas especies al formar una molécula, teniendo en cuenta que una molécula es la unión de 2 o más átomos. En los enlaces, la regla del octeto hace referencia a los electrones de valencia. Cuando el elemento es metálico, la tendencia es a perder de 1 a 3 electrones de valencia. Y cuando el elemento es no metal, la tendencia es que gane de 1 a 3 electrones o también compartir estos electrones de valencia. Los enlaces químicos se van a formar porque los elementos ceden, captan o van a compartir electrones. En dependencia de esto se pueden clasificar en enlaces iónicos, enlaces covalentes o enlace metálico. La diferencia de estos enlaces se va a dar de acuerdo a la electronegatividad y de esa manera se puede identificar el tipo de enlace que se formará o se ha formado. En el caso del enlace iónico, también llamado enlace electrovalente o heteropolar, sucede cuando hay una transferencia de electrones. En este caso, tiene que haber un átomo de un elemento metálico y un átomo de un elemento no metálico. Y este se va a formar por cationes y aniones. El catión es el metal, quiere decir que tiene una carga positiva, y el anión es un no metal. Al unirse queda una molécula neutra. Como se puede notar en el esquema, el átomo de sodio, que es el metal, va a ceder un electrón, que es el único que tiene en la última capa, al átomo de cloro, que tiene 7 electrones de valencia. El último orbital del sodio va a desaparecer y va a alcanzar 8 electrones en su última capa. Alcanzó la estabilidad electrónica. Y en el caso del cloro va a tener 8 electrones de valencia gracias al electrón de valencia que le cedió el sodio. De esa manera, a la hora de formar el enlace, el sodio y el cloro cumplen cada uno la regla del octeto. Si se habla de números, la diferencia de electronegatividades a la hora de formar un enlace iónico debe de ser mayor a 1.7.
Los compuestos que se forman a través de enlaces iónicos van a presentar elevados puntos de fusión y puntos de ebullición. Y muchos de estos compuestos son solubles en solventes polares y son bastante buenos conductores de. En el caso del enlace covalente es la unión de dos elementos no metales y a diferencia de el enlace iónico, aquí lo que hay es un compartimiento de electrones. Se van a prestar electrones y mutuamente van a lograr alcanzar la estabilidad electrónica de la manera, por ejemplo, en el caso de el metano CH4, que tiene 4 átomos de hidrógeno y un átomo de carbono. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, que es el único electrón que tiene en todo el átomo. Y a diferencia del resto de los elementos, junto con el helio, el hidrógeno no cumple la regla del octeto. Él alcanza su estabilidad con 2 electrones de valencia. Entonces, él va a compartir el electrón que tiene de forma natural y un electrón que le va a prestar el carbono. En el caso del carbono tiene 4 electrones de valencia. Por lo tanto, comparte un electrón más con cada átomo de hidrógeno. Hay 4 átomos de hidrógeno, 4 electrones de valencia que le van a prestar. Y 4 que él ya tiene serían 8 y se cumple la regla del octeto. El enlace covalente, la diferencia del electronegatividades es menor a 1.7 y a diferencia de los compuestos resultantes de un enlace iónico son malos conductores de electricidad y van a presentar puntos o temperaturas de fusión y ebullición bastante bajas. Este tipo de enlaces puede ser polar, que es cuando átomos de distintos elementos se enlazan. La electronegatividad es mayor a 0, pero menor a 1.7. Y pueden ser enlaces covalentes no polares que se dan en átomos enlazados idénticos. Y en este caso los electrones son compartidos, pero por el mismo tipo o la misma especie del átomo. Por ejemplo, el oxígeno atmosférico, que son 2 átomos de oxígeno unidos. La diferencia de electronegatividad debe de ser igual a 0. Los enlaces covalentes pueden ser simples cuando solo se comparte un electrón, doble cuando está formado por 2 electrones compartidos o triple cuando se comparten 3 electrones para completar la configuración, es decir, los 8 electrones de valencia. Y en el caso del enlace metálico, que es un tipo de enlace bastante peculiar, va a ser cuando se mantienen unidos átomos de los metales de la misma especie. A diferencia de los anteriores, en este caso, a la hora de que se empiezan a unir los átomos, ellos van a liberar sus electrones de valencia. Al liberar los últimos electrones, la capa que le sigue queda con 8 electrones de valencia. Y los electrones que fueron liberados van a formar una nube electrónica, es decir, van a movilizarse entre los espacios interatómicos. Aquí hay que considerar entonces que esta nube electrónica va a ser la responsable de que la mayoría de los metales sean muy buenos conductores de electricidad y de calor. Cuando se trabaja con enlaces se utiliza una representación de electrones de valencia que se conoce como estructura de Lewis o diagrama de punto y raya, el modelo de Lewis, representación de Lewis o fórmula de Lewis. Y esto no es más que representar con puntos alrededor del símbolo del elemento la cantidad de electrones de valencia. Esto va a facilitar el recuento exacto de estos electrones. En el caso de los elementos que están ubicados en los grupos A, es muy fácil identificar cuántos electrones de valencia tiene cada uno. Por ejemplo, los del grupo 1A tienen un electrón de valencia. Los del 2A tienen 2 electrones. Y así sucesivamente hasta llegar al grupo 7A que tiene 7 electrones de valencia. En el caso de los gases nobles,
que se encuentran en el grupo 8A tienen 8 electrones de valencia cada uno, a diferencia del helio que solamente tiene 2. Esto indica que ellos han alcanzado la estabilidad electrónica y por lo tanto este tipo de elementos no forma enlaces porque no tiene la necesidad de alcanzar la estabilidad electrónica. En el caso de los metales de transición, que son todos los elementos que se encuentran en el grupo B desde el 1 hasta el 8B, se comportan de una manera diferente. Estos electrones de valencia son bastante inestables en dependencia de la manipulación, que era lo que estudiamos en el caso de los enlaces metálicos. Y tienen diferentes capas, por ejemplo, diferentes cantidades de electrones de valencia. Por ejemplo, el grupo 7B, que es donde está el manganeso o el borio, ellos pueden llegar a tener de 2 a 7 electrones de valencia, por lo que a simple vista en la tabla periódica resulta muy complicado identificar cuántos elementos se tienen. La estructura de Lewis plantea entonces una muestra de los pares de electrones en guiones o puntos de enlace entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Los electrones solitarios son los puntos o los electrones que no se compartieron. Este tipo de estructura solo se realiza en enlaces covalentes es decir, con elementos no metálicos. Para realizar la estructura se siguen una serie de reglas. La primera es que hay que identificar los elementos en la tabla periódica. Esto va a permitir hacer un recuento de los electrones de valencia, de acuerdo al grupo donde se encuentre cada elemento. Luego se tiene que hacer un balance de electrones, es decir, revisar cuántos átomos de cada elemento hay y multiplicarlo por la cantidad de electrones de valencia que ya se identificó anteriormente. Luego se realiza una estructura lo más simétrica posible y en el caso de que la molécula tenga hidrógeno, este se va a situar en los alrededores de la estructura. Es decir, el hidrógeno es el último elemento que se va a ubicar. El átomo central es el menos electronegativo. Alrededor de este átomo se ubican los otros tipos de elementos. También hay que considerar que un par de electrones se va a representar con un guión. Además, los electrones se deben distribuir de tal manera que todos los elementos cumplan con la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones de valencia a la hora de hacer el recuento. En el caso del hidrógeno, que se sitúa en la periferia de la estructura, debe de tener 2 electrones al final o en el momento de que se está contando. No se deben formar compuestos no representados en la molécula y el recuento de los electrones debe ser igual al balance que se hizo al inicio. En el caso del número de oxidación, es el número entero que representa el número de electrones que un átomo recibe. Cuando un átomo recibe electrones se simboliza con el signo menos o que pone a disposición de otro, es decir, que cede y se representa con el signo más. Esto cuando se forma un compuesto determinado o se da lugar a formar una molécula. Para eso hay que seguir también una serie de reglas. La primera es que la suma de las cargas de los números de oxidación debe ser igual a 0. A la hora de determinar el número, esto va a permitir establecer una ecuación lineal. El hidrógeno en combinaciones con no metales va a tener un número de oxidación más 1. Cuando se combina con no metales, su número de oxidación es menos 1. El azufre, como sulfuro, tiene un número de oxidación igual a menos 2. El oxígeno en todos sus compuestos va a tener un número de oxidación de menos 2, excepto en los peróxidos, que son dos átomos de oxígeno unidos,
que el número de oxidación de cada uno es de -1. Cuando el oxígeno actúa con flúor, el número de oxidación del oxígeno es de +2. Todos los elementos del grupo 1A, desde el litio hasta el francio, tienen en sus compuestos un número de oxidación igual a +1. En el caso de los alcalinos térreos, que son los del grupo 2A, el número de oxidación siempre es de +2. Los halógenos, que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, cuando forman compuestos binarios, es decir, solamente de 2 átomos, tienen un número de oxidación igual a -1. Cuando ya hay 3 átomos diferentes o más en una sola molécula, no trabajan con -1. Y en el caso de los anfígenos, que son el oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro, tienen -2 como número de oxidación. Con estas reglas, entonces, se determina la cantidad de electrones que el átomo cedió o compartió a la hora de formar el enlace.